Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidas, bienvenidos. La cocina de Chabela de los martes en esta ocasión. Bueno, pues tenemos la ausencia de Silvia Solís, que la próxima semana estará nuevamente con nosotras en nuestra emisión de los martes. Y ya saben ustedes que tanto este día como los miércoles, siempre al frente, Maru Chávez. Bienvenida, Maru. Linda tarde. Hola, ¿qué tal, Cecilia Figueroa, querida? Pues buenas tardes. Estamos efectivamente en la cocina de Chabela de los martes por la tarde y le mandamos un saludo a nuestra querida Silvia, que nuevamente con algunas cuestiones técnicas y personales, pues no nos puede acompañar en esta charla que se pone riquísima sobre nuestro contexto electoral adelantado y ya ni tan adelantado, ¿verdad? Eh, y vamos a continuar, pues Sí, ya ni tanto. justamente con esta charla que iniciamos hace pues ya algunas semanas. La discusión, Ceci, que estaba allí sobre la mesa del INE Ujú. y de los partidos políticos para definir finalmente de las 9 candidaturas a gobernaturas o jefaturas de las entidades estatales, Ujú. tendrían que ser de mujeres o de hombres, Ujú. con un elemento muy importante que en Morena por lo menos establecieron, que sí, pero en donde tendrían que ir mujeres es en aquellas entidades donde las mujeres están a la cabeza, ¿no? Sí. Y ese sería un elemento definitorio de cuáles candidaturas quedarían en manos de mujeres en los estados, Ceci. Así es. Sí, habíamos comentado esta discusión que se estaba dando con relación a, en términos cuantitativos, si de las 9 gubernaturas que estarán en contienda el próximo año, respetando este principio de paridad, aunque el 9 siendo un número non, no permite el equilibrio, pues se estaba invocando a principios de paridad para que se considerase que 5 fuesen los partidos y sus alianzas definieran que fuese una candidata. Había una resistencia unánime por parte de los partidos políticos todavía hace 2 semanas. Sin embargo, la semana anterior, pues precisamente fue el partido Morena quien eh, finalmente tomó o hizo suya la propuesta que había presentado en asamblea, en pleno, el Consejo General del INE. Y pues bueno, se aprueba el pasado día, pues hace una semana creo, si la memoria no me falla, pues que efectivamente 5 sean las mujeres y 4 los hombres, con el detalle de que será, digamos,
decisión y respeto a la soberanía de cada partido político quienes definan en qué entidades envían a candidatas. Sin embargo, o a pesar de ello, tendrán que considerarse otras definiciones que quedaron establecidas en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, Maru, que hay que pues señalar con mucha especificación, porque esto puede llevarnos a confusiones, ¿no? Y creo que sobre todo quienes deben de tener mucha claridad de los términos de dicho acuerdo, pues son los propios partidos políticos, ¿no? Sí, Ceci, pues si nos pudieses comentar justamente cuáles son algunos de los puntos y esos acuerdos que van acompañados con la determinación, que por cierto, habría que mencionar que en Morena no se estaba participando de esta decisión de que fuesen 5 mujeres y 4 hombres, Así y es. que yo no sé si el que el presidente lo haya abordado, bueno, no sé, yo me imagino que sí, ¿verdad? Que el presidente lo haya abordado justamente el día de la votación en la mañanera, y que él mismo se hubiese pronunciado diciendo que estaba de acuerdo en que hubiesen 5 candidaturas para mujeres y 4 para hombres, el que finalmente Morena haya pues aceptado esta, eh, esta propuesta. Sí, hay que decir, Maru, que digamos el gran tema de esta sesión fue el tema de la paridad, ¿no? Y que si Ujú. nosotros revisamos este acuerdo, que pues rápidamente pueden ustedes consultar porque está en línea, es el acuerdo INE diagonal CG 569 diagonal 2023, nos muestra una serie de antecedentes que es importante también traer a la actualidad, sobre todo, pues considerar en qué se está basando pues, esta definición ya, ¿no? Primero, en la reforma constitucional del 2014, que se publicó en el Diario Oficial y que estableció la obligación de los partidos políticos de postular de manera paritaria candidaturas a cargos de elección popular. Otro antecedente importante es la reforma en materia de paridad transversal de 2019, esta el 6 de junio de ese año, en materia de paridad entre géneros, conocida como paridad en todo. Recordarás la alegría que suscitó entre nosotras las mujeres que en el Congreso se haya llegado a esta decisión de la paridad en todo. Un tercer antecedente pues es la solicitud para la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad en gubernaturas locales. Nos remite al 11 de agosto del 2020, la ciudadana y aspirante a la candidatura a gobernadora del estado de Michoacán por el partido político Morena, Selene Lucía Vázquez Alatorre, así como las organizaciones Equilibra, el Centro para Justicia Constitucional y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, solicitaron en aquel entonces al Consejo General la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a las 15 gubernaturas a elegir en esas elecciones del 2021. Y bueno, hay otros, pero creo, Maru, que es muy importante porque a veces pensamos que las cosas surgen así de la nada, ¿no? Ujú, Y pues ujú. bueno, todo es producto de luchas que en determinados momentos han hecho mujeres en términos de participación política. Por ejemplo, el caso de esta mujer michoacana. Y Ujú. pues bueno, hay también antecedentes de recursos de apelación y este acuerdo, que pues es un largo documento de 114
páginas nos va detallando cómo se llevó a cabo la discusión, van haciendo precisiones y pues bueno, ya al final podemos ver ya de manera pues muy resumida los acuerdos a los que se llega y pues vamos a darles lectura rápida. Por Sí, supuesto, el primer acuerdo es que se ordena a los partidos políticos nacionales que no han cumplido con las modificaciones a sus documentos básicos en materia de paridad sustantiva, seguir lo mandatado en la normatividad y sentencias aplicables. Fíjate, Maru, o sea, uno pudiera pensar que ya los partidos políticos están pues están en orden en estas modificaciones, pero pues resulta que no. Un segundo acuerdo es que se aprueba el procedimiento para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los procesos electorales locales. Se requiere a los partidos políticos para que le informen al INE a más tardar un día antes del inicio de la precampaña correspondiente y conforme a la siguiente tabla que ahorita detallaremos, cómo tienen que aplicar, esto es muy importante, cómo se tiene que aplicar la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México conforme a los criterios mínimos precisados en los documentos básicos y de conformidad con lo que establece la consideración 13 del presente acuerdo. Más adelante nos vamos a regresar a esa consideración porque es importante. Y pues bueno, estas fechas que ha determinado el INE para que le informen es el 4 de noviembre para el caso de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, el 14 de noviembre para Tabasco, el 24 de noviembre para Guanajuato y Morelos, el 24 de diciembre para Puebla, el 1 de enero del 2024 para Veracruz y el 21 de enero, día de mi cumpleaños, para el estado de Chiapas. Bueno, el tercer acuerdo es que se mandata a los partidos políticos locales para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Maru, también hay que subrayarlo, ¿no? Repito, ujú. se mandata a los partidos políticos locales para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Voy a dejarlo ahorita hasta aquí porque me interesa mucho que podamos discutir sobre este tercer acuerdo. ¿Cómo lo interpretas tú, Maru, para el caso de la Ciudad de México? Pues lo interpreto muy mal. O muy como que no nos gusta. Muy como que no nos gusta porque yo creo que es un candado que están poniendo que no tendrían por qué hacerlo, porque justamente uno de los criterios que se ha ponderado es que y que además es, desde mi perspectiva, es muy práctico, es que en aquellos estados en donde las mujeres están a la cabeza de las encuestas de preferencias entre los aspirantes y las aspirantes para ser las candidatas, ¿no? O candidatos, pues Ahorita entraremos en la etapa de eso, precandidaturas. que eso sea el primer criterio de definición. Claro. ¿Y a qué nos lleva esto en la Ciudad de México en particular? No lo que quedó en el acuerdo, sino este otro principio que se había estado postulando es, entonces, pues, si acá, entre las preferencias en la Ciudad de México está una mujer, pues entonces, y como hay obligatoriedad para que sean 5, pues esos 5 cupos
se ocuparán con las 5 mujeres que estén en los mejores puestos, ¿sí? Entonces, con este otro acuerdo, lo que parece que sucederá en la Ciudad de México es que pero además da para interpretación, ¿no? Sí, claro, Porque el actual jefe de gobierno es hombre, pero no fue postulado. pero no fue electo, ¿no? No Ujú, participó de una elección, así fue es, nombrado así por el Congreso de la Ciudad de México cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, renuncia para solicita la licencia. ir a la aspiración a Ujú, ser la coordinadora, que finalmente fue nombrada coordinadora, pues, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, ella fue, o sea, una mujer fue la más reciente electa para la Ciudad de México así y es. ahora que lees este acuerdo, entonces se infiere que tiene que ser un hombre. Para el caso de Morena y la posible alianza o no, porque haciendo un paréntesis, ya que estamos detenidos para el caso Morena, pues cabe señalar esta declaración que acaba de hacer uno de los partidos políticos aliados a Morena, que es el Partido Verde Ecologista, en el sentido de que si no es con Omar García Harfuch, pues entonces no habría alianza. Nosotros comentábamos antes de iniciar el partido que, pues bueno, o sea, tampoco consideramos que representen tantos votos, sin embargo, tampoco hay que minimizar el poder que tiene una alianza cuando es claro que por sí solo ningún partido político puede en una contienda electoral alcanzar una mayoría necesaria para poder alcanzar las 3/4 partes en el Congreso, que también está en juego en esta elección. Y pues bueno, esta incomodidad que nos representa este tercer acuerdo, pues sí, por supuesto, lo manifestamos porque pues quizá nos preocupa, no solamente nos incomoda, nos preocupa. Si tomamos como ejemplo a la alianza de Va por México, Maru, entonces ellos tendrían que estar postulando a quién, porque la memoria no me alcanza para recordar quién fue la postulación, o sea, estará un poco más complicado porque eh, Varios, fueron en alianza hace 6 años, no, no, ¿verdad? no, bueno, mira, hasta donde yo recuerdo fueron un montón de candidatos Sí. para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y entre ellos había 2 mujeres. El resto eran hombres. No sé si te acuerdas, pero el candidato del PRI fue Miquel Miquel Arreola. Arreola. Ujú. El, el candidato del PAN, el candidato del PAN ahora mismo, no lo recuerdo, pero ahora se los investigamos. Ujú. Pero también estuvo eh, Marco Purificación Rascón. Carpinteiro. Y las 2 únicas mujeres eran Purificación Carpinteiro y Claudia Sheinbaum. No, también estaba esta chica que finalmente, la del Partido Verde, que finalmente se Ah, incorporó, invitada por ciertamente. Claudia Sheinbaum, que de hecho ahorita está participando en la encuesta, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero que en su momento no, pues eran de las candidaturas menores, podríamos Así llamar es. de alguna manera. No Ujú, eran las punteras que ujú, estaban eh, pues realmente dentro de la competencia, ¿no? ujú, Entonces, pero sí recuerdo a Miquel Arreola como uno de los que estaban. Entonces, no fueron en alianza, ujú.
realmente esa alianza se conformó ya después de las elecciones de 2018, Ujú, después de tener un contundente resultado a favor en la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum y en el país, como todos sabemos, ¿verdad?, ujú. de Andrés Manuel López Obrador. Fue allí donde PRI y PAN, que anteriormente se habían manejado, porque hay muchos asegúnes ahí, ¿verdad?, pero se habían manejado como partidos eh, opositores entre sí, pues deciden unirse y hacer una oposición con un poco de fuerza de acuerdo a los votantes que les quedaron, ¿no? Ujú. Sumar sus votantes y tener algún juego, sobre todo pues en el Congreso, que ya también lo hemos analizado, lo hemos hablado durante algunos programas, no justamente en la cocina de Chabela de los martes, pero sí lo hemos abordado en otros espacios, del papel que han jugado como coalición, como alianza, pues, en el Congreso. Como oposición, pues como un bloque opositor a las reformas que el propio presidente ha enviado al Congreso. Entonces, pero regresemos a antes de 2018 y pensemos en estos partidos de manera separada, y entonces tendríamos ahí también que analizar cómo se comportarán ya en alianza, ¿no? Y qué es lo que considerarán, o el INE, qué es lo que considerará que les toca hacer a ellos en respeto a este acuerdo que nos Claro. acabamos de compartir. Claro, que pues bueno, para el caso de esta alianza vemos ya las intenciones claras y hechas públicas por parte de miembros del Partido Acción Nacional. Me refiero al caso de Rubalcaba, me refiero también al caso de Lía Limón, que creo que le acaban de negar la licencia para ausentarse de la jefatura, ¿no? De la alcaldía Alcaldía. de Álvaro Obregón, las Ujú. intenciones, por supuesto, de Sandra Cuevas, que no tiene partido político, y pues creo que son hasta el momento quienes han levantado la mano y que participarán en la simulación de encuesta, ¿no? Si consideramos el antecedente Sí. que hicieron para definir a Xochitl Galvez, pues a lo mejor para el caso de la Ciudad de México, la alianza Va por México, pues estará también en un ejercicio simulatorio de encuesta, pero pues estas son las personas, quienes hemos mencionado, que se vislumbran como posibles participantes de ese ejercicio que tengan que hacer. Para el Mira, caso de Ceci, movimiento, permíteme, ajá, permíteme, voy a hacer una corrección dime. muy importante de lo que dije hace un rato, porque dije que Purificación Carpintero y que Claudia Sheinbaum eran las únicas mujeres. Tú No. agregaste que además estaba del Partido Verde, pero quiero decir que es todo lo contrario a lo que yo dije. Ujú, O sea, hubieron 7 candidatas, podemos sí, decir, porque eran la mayoría, 7 candidatas en la Ciudad de México, de las cuales 2 solamente eran hombres, que era Miquel Arreola, que sí lo mencionamos, y Marco Rascón. El resto eran mujeres. sí. Recuérdame los nombres, por favor. Sí, ahora, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Lorena Osornio, Ujú, sí, candidata independiente, por cierto. sí, Luego, Mariana Boy, que nuevamente en esta ocasión está siendo aspirante por parte de la coalición de la Cuarta Transformación, así ¿no? es. Pero que también eso puede cambiar. Sí, sí, sí. Sí, ya lo dijeron Este, ellos. Ujú. ya, ajá. Luego, Purificación eh, Carpinteiro. Purificación Carpinteiro, que iba por parte de Nueva Alianza. Ujú,
Y déjame ver, se me quedó la información por aquí en algún lado más. Pero bueno, eran esas, Purificación, Claudia, Mariana Boy, y me falta una, ¿eh? del PRD. De las- del PRD fue Marco, del Partido Humanista fue Ujú, Marco Rascón. sí. Bueno, pues ahora te lo digo, pero puedes continuar y ahora te checo el dato, Ceci. Bien. Alejandra Barrales, por supuesto, era del Exacto, yo PRD. no recordaba, solamente Sí, recordaba la de las sobrecargo, ¿no? sí, Alejandra Barrales No, del Alejandra PRD. Barrales es de, sí, ¿no? La de Sí, sobrecargos, sí. Ujú, y sí fue coalición, por cierto. sí, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano fueron en coalición en 2018 en la Ciudad de México con Alejandra Barrales. fíjate. Bien. Bueno, pues continuando con estos acuerdos, ya nos detuvimos un poco en el tercero. El cuarto, notifíquese por oficio el presente acuerdo a los partidos políticos nacionales y a los partidos políticos locales de las entidades para los efectos conducentes. Se instruye para que se notifique por la vía más expedita el presente acuerdo para que estos a su vez lo hagan del conocimiento de las y los integrantes de su Consejo General. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido del presente acuerdo, así como la publicación en la página de Internet y redes sociales del propio instituto y en cualquier otro medio de difusión que resulte pertinente. El presente acuerdo va a entrar en vigor el día de su aprobación por este Consejo General. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias a efecto de difundir el presente acuerdo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, después otros detalles que tienen que ver con las personas que estuvieron presentes en las discusiones y las firmas de la consejera presidenta del Consejo General, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, y la encargada del despacho de la Secretaría del Consejo General, que es la licenciada María Elena Cornejo Esparza. Son muchísimos los detalles, Maru. Creo que sí, pues hay necesidad de detenernos en una lectura más amplia y más detallada para que pues tengamos claridad, ¿no? De estas definiciones que fueron aprobadas por los partidos políticos, por supuesto, y que tendrán que ser la batuta que les esté guiando para definir sus candidatas o candidatos. En cuanto al número, pues ya queda claro perfectamente que de las 9 gubernaturas, las 8 gubernaturas más la jefatura de la Ciudad de México, tendrán que ser 5. Ujú, sí, pues así es, Ceci, es una situación compleja, casi que tenemos que especializarnos Sí, en deshilar la madeja de todo el entuerto que implica cumplir, como hace algunas semanas nos decía la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de uh -huh, México, Sonia Pérez Pérez, que habría que cumplir no solo con lo establecido para la igualdad, la paridad, sino además también con las representaciones de grupos vulnerabilizados o en situación vulnerable, algo así, no recuerdo sí, exactamente el término, pero además también la candidatura migrante, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones que se han venido incorporando que, como en aquella ocasión lo decíamos, requiere de una serie de cruces, de variables,
de números, de fórmulas, ¿no? Para el cumplimiento de todos estos acuerdos y principios o cláusulas que se han ido sumando a las reglas del juego, podríamos decir, del juego electoral, ¿no? Y que de por sí nos cuesta a las personas que no estamos sumergidas en el tema, que no somos especialistas y que no estamos en los institutos electorales, pues nos cuesta comprender y por eso la importancia también, y gracias, Ceci, que nos traes pues este detalle de lo que fue acordado en el pleno del Consejo Electoral del INE. Estamos a unas cuantas horas, ¿no? No es ni siquiera a una semana completa la que se tiene ya para algunas definiciones. Para el caso de la Ciudad de México, pues ya estableció el INE que es el 4 de noviembre, Maru, 4 de noviembre es el próximo sábado. Están pues muy activos los equipos de cada una de las personas que están buscando ser pues precandidatos. Por cierto, hago un reconocimiento a la entrevista que pudiste realizar junto con Gina hace un par de semanas al doctor Hugo López Gatell, que está participando en esta contienda interna de Morena y aliados, pero pues vemos también ya un despliegue muy evidente y amplio de apoyo hacia la ex jefa delegacional en Alcaldesa. Iztapalapa, en la alcaldesa Clara Brugada. Igualmente, pues no se diga todo ese apoyo mediático de que está desplegado hacia Omar García Harfuch, esa ataque, ¿no? Infame, no lo puedo llamar de otra manera, que ha sufrido el doctor Hugo López Gatell, que pues pareciera que hay consigna de golpearlo, de olvidar que están frente a un contendiente en un proceso interno, pero cuyas preguntas de algunos de los periodistas o comunicadores que lo han tenido en sus estudios se han enfocado en lo que tiene que ver la pandemia por COVID, la actuación del gobierno, la culpabilización que hacen específicamente de su persona y este ataque tremendo que ha sufrido el doctor López Gatell, Maru. Por eso yo reconozco esa entrevista que realizaste con Gina, que rompió por completo ese perverso esquema que se había implementado en los medios tradicionales. Sí, Ceci, muchas gracias por el reconocimiento. Yo lo que quiero mencionar es que sí hemos estado haciendo gestiones para invitar a, a la aspirante o las Uh -huh. aspirantes y que no hemos tenido mucho éxito y que el doctor Hugo López Gatell muy amablemente y no solo amablemente, yo creo que con mucho respeto hacia un medio de comunicación comunitario como es Violeta Radio, aceptó venir a una entrevista con nosotros, además un medio comunitario feminista, y aceptó. Entonces, yo también le agradezco muchísimo esto a él, que haya tenido en su panorama amplio de escenarios, por decirlo de alguna manera, de escenarios en donde podía exponer su visión de las problemáticas que existen en la ciudad y cómo esas problemáticas, en dónde tienen el origen y en dónde pueden tener una posible solución, ¿no? Que nos lo expuso ampliamente. Pues eso, le agradezco que lo haya hecho, le agradezco que haya tenido a Violeta Radio en el radar,
para hacer esa exposición, pues que me pareció que fue profunda. Ujú. Creo, efectivamente, como tú ya lo dices, que es quien por su trayectoria, eh, por el lugar que le tocó jugar en la reciente pandemia que tuvimos y que recién estamos retomando ahora sí que la vieja normalidad, Ujú. ¿no? Porque Sí. durante un buen periodo, por lo menos 3 años, aun cuando ya las medidas se habían eh, de aislamiento o de protección ya se habían relajado pues muchísimo, casi completamente, pero aún los meses de este año fueron como de volver a respirar y salir de una situación que dimos en llamar en aquel entonces la nueva normalidad. Sí. Ahora, por lo menos es mi percepción, nuevamente estamos en la vieja normalidad. Nuevamente hemos Sí. retomado nuestro ritmo de vida como lo habíamos tenido antes, no tantísimo, porque hay cosas que se quedaron, que llegaron para quedarse, como la transmisión en línea, Ujú. pero prácticamente estamos viviendo como estábamos viviendo en 2019. Sí. Entonces, retomo, el doctor Hugo López Gatell viene de esa situación en donde estuvo expuesto, estuvo bajo el escrutinio fuertísimo de la sociedad, pero principalmente de aquellos quienes han querido siempre que a nuestro país y a su población le vaya mal, ¿no? Porque es eso en el fondo, es una situación sumamente perversa, no situación, A la actitud. población no ¿No? privilegiada, Maru. Sí, claro, a la población no privilegiada. O sea, ellos quieren que les vaya bien solo a ellos Ujú. y que les vaya muy, 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 muy requete bien, solo a ellos. Todos Exacto. los demás no nos merecemos que nos vaya bien. Ujú. Y sus acciones están dirigidas a que no nos vaya bien. Exacto. Y el doctor Hugo López Gatell, que le tocó jugar este papel de resolver una situación que no estaba prácticamente en manos de nadie. Una pandemia aparece y destruye Ujú. y hay que tener un conocimiento científico claro para poder combatirla, pero, pero la pandemia no te avisa, ¿no? Claro. O sea, soy un virus tal de tal a cal. Claro, hubo meses, pues sí, hubo meses que ya se sabía que había un virus que estaba causando estragos en China y que había que prepararse porque eso seguramente se iba a expandir por todo el planeta. Bueno, sí, pero ¿quién tiene todos los conocimientos científicos en primer lugar, Ujú. pero además la infraestructura Ujú. No hubo necesaria? ningún país, no hubo ningún país que haya estado preparado al 100% para una situación como la que vivimos desde el 2020 hasta el 2022. No hubo ningún país. Ningún país del primer mundo tenía ya preparado lugares suficientes para la cantidad de enfermos, no tenían vacunas, no había insumos. Es decir, si no entendemos esto como una gravedad pandémica que está asolando a la humanidad y que queremos encontrar para el caso de nuestro país solamente a un responsable por un interés político, no es sino un canibalismo, un buitrerismo, si se me permite el término, Maro, este sopilotaje tremendo que en el contexto actual volvemos a mirar esa forma
tremenda de estar comunicando la situación tan difícil que está atravesando el pueblo acapulqueño después del por ejemplo. paso del huracán Otis. Claro. Y ahorita, pues es esa misma dinámica, Maru. Entonces, que en el contexto electoral, bien cabe mencionarlo, esa intención de querer sacar una raja política a partir de el dolor y la tragedia que están viviendo miles de personas en el estado de Guerrero, específicamente en el puerto, eh, pues bueno, querer convertirlo en capital político con miras al proceso electoral venidero, pues es tremendo porque nos muestra esto que estás diciendo tú, ¿no? O sea, que les vaya mal, fingimos que estamos preocupados por todas esas personas que se han quedado sin vivienda, que están sufriendo ahorita por insumos, etcétera, etcétera. Decimos que las Fuerzas Armadas están robando en la carretera, decimos que la Guardia Nacional está permitiendo los saqueos, descalificamos la actuación del gobierno federal, Ujú. el local, y no, nada sirve. Entonces, como nada sirve, todo está hecho un caos. Y es ahorita este momento que utilizan los partidos políticos nacionales y locales para, pues, tratar de capitalizar en términos de los votos que puedan obtener para el próximo año. Sí, efectivamente es así. Cosa que además eh, es muy mezquino. Es muy mezquino estar mintiéndole a la gente, Ujú. ¿sabes? O sea, la gente que lo necesita. Sí. Hoy justamente quiero comentar algo, quiero compartir contigo y con quienes nos escuchan. Recibí una llamada de una persona de una radio comunitaria de Morelos, preguntándome cómo podemos ayudar. Porque me dice, o sea, me llama, se presenta y me dice, oiga, yo leí que usted en un grupo mencionó algo de cómo podemos brindar ayuda a Guerrero y nosotros quisiéramos ayudar. Ciertamente yo lo mencioné y proporcioné alguna información, pero no estamos ni en Salud Integral para la Mujer CIPAM, ni en Violeta Radio, ni yo en lo personal estamos en ningún centro de acopio, no estamos armando ningún centro de acopio. O sea, porque nuestra función no está a nuestro alcance hacerlo. Nuestra función en todo caso, pues es brindar la información para que esa ayuda pueda llegar a las personas que la necesitan. Pero él interpretó que nosotros estábamos haciendo algo como un acopio. Entonces, bueno, pero de las primeras cosas que me dijo fue, es que ya sabe usted cómo están diciendo que están robando, que están asaltando, que no están permitiendo que la ayuda llegue. La primera cosa que le dije fue, oiga, a ver, no, yo no estoy llevando la ayuda, pero sí conozco algunos lugares en donde usted puede llevar la ayuda o incluso ponerse en contacto para coordinarse si acaso usted quiere llevar por su propio pie la ayuda, ¿no? Pero le quiero decir que no es cierto, es una falsedad que no está, el gobierno federal no está permitiendo que esa ayuda llegue. De hecho, ha habido ya comunicaciones de personas, digamos, que no son simpatizantes del gobierno, pero que han reconocido que esa ayuda sí está llegando. Que han dicho, oigan, no, espérense, o sea, no es cierto que Sí. no, no están permitiendo pasar la ayuda, no, no es cierto que están confiscando, ¿no? O sea, para hablar con la verdad, porque por lo Oye, menos, para que, te voy a interrumpir, para que el propio Universal haya tenido que desmentir ese video que se hizo muy viral ayer, ¿no? Que fue de los ujú, más retuiteados, bueno, ya no se tiene que decir así, que fue de los más compartidos, en donde se
ve que supuestamente están asaltando a unas personas y la narrativa del video es que esto está sucediendo a la altura de Chilpancingo, ¿no? En la carretera hacia Acapulco. Bueno, pues ya en la investigación, pues resulta que ese video es de un suceso de meses atrás en una carretera de Aguascalientes, ¿no? Así es. Pero que se compartió por miles y miles, lo hicieron tendencia en la red social. Ese audio en de una persona se queja y casi llora porque se ha quedado sin nada, porque los militares le han quitado todo. Pues bueno, ¿cómo funcionan estos grupos? Pues yo creo que hay quien tiene toda la intención de generar este pánico, pero sobre todo desconfianza en estas instituciones, desconfianza en la estrategia que está emprendiendo el gobierno federal y pues por supuesto que no tengo las pruebas en la mano, pero no es difícil imaginar que mucha de esta estrategia puede estar proviniendo de partidos políticos o de personas con estas intenciones ya con miras a la elección del próximo año, Maru. Sí, ciertamente así. Bueno, pues mira, la verdad es que no me sorprende. De hecho, lo esperaba, ¿sí? Lo esperaba porque ha sido una constante el generar noticias falsas, en generar rumores, en lanzar acusaciones. Por ejemplo, eh, ahora que pues inmediatamente al día siguiente del huracán, el presidente se trasladó a Guerrero y ante la imposibilidad de poder avanzar en transporte automotriz, Uh -huh. pues se puso a caminar con todo un equipo de funcionarios y funcionarias, en donde, por cierto, además, quien les guió por los caminos fangosos fue un niño de la localidad, que hay una foto muy bonita y me encantó porque el niño va prácticamente bailando en el lodo, es decir, está guardando el equilibrio de una manera que solo alguien local lo puede hacer, alguien que ha andado en lodazales, ¿no? Como Bueno, patinando. sí, exacto. Y el presidente va detrás de él y acusan al presidente. Es decir, si fue, porque fue. Si no fue, porque no fue. Si caminó, porque caminó. Si fue en jeep, porque entonces, ¿por qué no se fue en helicóptero? Unas cosas que llegan a un punto de lo ridículo. Así es. Unas críticas realmente que no les da vergüenza ser tan básicos, Así ¿no? es. Para hacer críticas de cualquier cosa. Pero eso, o sea, es una constante el generar rumores, el generar incluso insultos, ¿no? Vicente Fox diciendo que chinguen a su madre todos, el gobierno y todos los que participan en él, algo así, no lo recuerdo muy El bien. ejército y sí. Ajá, incluso el ejército, así lo dijo. O sea, ¿a qué, en qué grado de nivel intelectual o de estabilidad emocional tiene que estar una persona que además ocupó el puesto presidencial en este país hace 20 años, Uh -huh. como para que lance una mentada de madre en un tuit? ¿En qué nivel tiene que estar el señor? Sí, 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 tremendo. Entonces, te decía, a mí realmente no me sorprendió, de alguna manera lo esperaba que salieran tantas fakes, pero siempre, y volvemos al tema de la pandemia y del doctor Hugo López Gatell, que también fue tremenda la manera en que generaron noticias falsas y, e insultos, ¿no? Y entonces, al final, tú dices,
¿qué, cuál es el objetivo final de estas personas? O sea, ninguna de ellas quiere ayudar. Mm, Como decía antes, estas personas no quieren que le vaya bien a la gente de a pie, No, ¿no? sí. A los campesinos, a los pescadores en la costa de Guerrero, ¿no? Ujú. O sea, no quieren que les vaya bien. Y saliéndonos un poquito del tema electoral, Maru, será muy interesante las conclusiones a las que lleguen o los acuerdos a los que llegue en esta reunión que se anunció tendría el presidente con los hoteleros, porque yo creo que es muy importante estar mirando este asunto de los seguros que deberían de tener todos los hoteleros, porque entonces vendrá nuevamente esta voz del empresario. Recordarás tú que en la pandemia eran los que exigían al gobierno que se recurriera al Fondo Monetario Internacional Así a es. crear deuda para ayudarles a ellos, ¿no? Sí. Importándoles nada el que el país quedara en una situación de deuda Y tremenda y de aumento de la deuda, porque sí, también hay que claro, decirlo, que ya hay una deuda tototota. exacto, exacto. Entonces, no les importaba, ¿no? Que se incrementara esta Sí, deuda. El asunto era resolverles el problema a ellos. O sea, ellos no sí, estaban así planteando es. que se compraran vacunas para todos, que hubiera una cama o un respirador artificial para quien lo necesitara. Y entonces ahora, si bien, o sea, aceptamos que la devastación fue tremenda, que pegó tanto en las zonas populares como en edificios en hoteles de 5 estrellas en la zona diamante y en la costera, etcétera. Hay que ver cuáles son estas posturas, porque pues yo creo que sí, efectivamente, el gobierno tendrá que echar manos de recursos para poder levantar esa infraestructura que es importantísima en términos de entrada económica, de turismo, etcétera, etcétera, pero que no signifique tampoco que ellos pretendan que sea un rescate en el que solamente tuviera que contarse con los recursos de el gobierno del estado, porque pues ellos deben de tener el recurso de sus seguros, Maru, ¿no? Sí, Estábamos teniendo una plática con relación a esto y creo que es muy importante que se quede es perfectamente claro, asentado eso, ¿no? es muy importante. Y también no quiero dejar de mencionar que hoy el presidente propuso que el dinero que la Suprema Corte de Justicia va a dejar de percibir por la cancelación de los 13 fideicomisos que se aprobó en el, La semana en el pasada. Congreso Ujú. la semana pasada, que ese dinero, que son 1.500 millones de pesos, Imagínate. vayan a la Reconstrucción. reconstrucción de Acapulco y las zonas aledañas. Em, pues, porque también eso es bien importante mencionarlo, Ceci, porque se ha estado hablando Acapulco, 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 Ujú. ¿no? O sea, como si Acapulco estuviese así encapsulado y fueron los afectados, Ujú. que por supuesto que hay que ayudar y que Claro. son, y que sí fue muy, muy afectado. Pero hay una serie de comunidades En alrededor de Coyuca de Acapulco. Benítez, yo me pongo a Ajá, pensar cómo les iría a toda la gente que está ahí alrededor de la Parota, por exacto, que ejemplo. además tenían construcciones más endebles, Sí, sí, sí. ¿no? Y con Techos de esos vientos, pajas, ¿no? De palma, exacto, de exacto. madera, sí, sí. Y bueno, y las inundaciones y sus barcos, o sea, sus lanchas, ¿no? Sí. Que utilizan también para pescar, Ujú. porque hay que decirlo, o sea, Acapulco es una zona turística eminentemente, por supuesto, pero las personas de los alrededores también se dedican a Claro. la pesca y Sí, a- hoy a las mencionaba, actividades. creo que el secretario de Marina, precisamente esta maquinaria especial para
poder sacar los yates, ¿no? Que se hundieron, y efectivamente uno se pone a pensar, bueno, no solamente se hundieron yates, se hundieron muchas lanchas de pescadores, de esas colectivos de sociedades cooperativas de pescadores, esas personas que todas las mañanas se levantan muy temprano, se van al mar, llevan el pescado fresco a los mercados populares, etcétera. Pues también a todas esas personas hay que brindarles la ayuda. Maru, lamentablemente, pues ya nos llegaron las 5 de la tarde. Siempre que hablamos de los temas nacionales y le ponemos esta pimienta, el tiempo se pasa rápido, pero tenemos que seguir hablando de este contexto electoral y dentro de él, pues todo lo que día a día está sucediendo en nuestro país. Sí, Ceci, pues así es. Seguiremos con esto, seguiremos hablando tanto de lo electoral como de la necesidad de resolver una serie de problemas. Nada más para rematar, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ya emitió un comunicado diciendo que les parece bien la propuesta del presidente de destinar 1.500 millones de pesos de sus ex fideicomisos a la ayuda en Guerrero. Y eso pues habla de una actitud por lo menos de escuchar y entender y estar dispuestas a ayudar. Ahora falta ver qué decisión tomarán cuando estén en el papel de juez y parte, porque pues ya lo han anunciado los partidos políticos de oposición, llevarán el tema hasta la Suprema Corte, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues qué bueno que ese dinero pueda destinarse a Acapulco. Maru, el día de mañana estamos por acá. Claro que sí, el día de mañana en la cocina de Chabela de los miércoles, como desde hace ya, pues, 3 años, años. ¿verdad, Ceci? Vamos a encontrarnos a las 12 del día aquí en Violeta Radio 106.1 de FM. Tenemos un tema bien interesante, tiene que ver con la universidad, la UNAM. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.